Bien, voy a pasar lista y pues me van contestando, ¿no? Los que están presentes. Voy a pasar la lista. Bien, vamos con Stuart de la Cruz. Presente. Jaira Gabriela. Está Ángel Martín. Salvador de Jesús. Presente. David Armando. Presente. Jesús Nataniel. José Raúl. Presente, profe. Abel de Jesús. Abel de Jesús, no está. Hugo Amauri. Presente. Edson Rodolfo. No está. Damián Arturo. Presente. Ángel Enrique. Presente, profe. Leonardo Jiménez. Presente, profe. Alejandro León. Jorge Luis Marín. Jesús Iván Martínez. Roberto Maínez. Presente, profe. Cristian Moreno. Presente. Luis Donaldo Mosqueda. Presente, profe. Roberto Sánchez. Ahí está. No hace falta varios, pero bueno, aunque no le toque exponer, ¿no? A los que a alguien no quiere decir que no, pues se tienen que conectar todos a la clase, ¿no? Sí. Abel de Jesús. Ok. Bien. Bien, no sé si ya están los del equipo A, que es Stuart, David, Ángel y Roberto. Sí, Profesor, igual, presente. disculpe el retraso, soy Ángel Martín Falcón Chávez también. Ok, a ver. Muy bien, entonces sí están los del equipo A, todos los del equipo A, entonces vamos a darle el tiempo a Stuart, David, Ángel y Roberto. Ellos nos van a explicar, ¿no? El primer método, que es el método de bisección. Ya estuvimos platicando un poco lo que son los métodos numéricos, ¿no? Entonces ellos nos van a explicar el método de bisección. Bueno, pues tienen su tiempo.
Pueden iniciar. Ok. Sí, se ve, ¿no? Sí, sí se ve. Ok. Bueno, nosotros somos el equipo A y nos tocó el tema del método de bisección. Estamos conformados por Roberto, David, Ángel Pineda y yo, su servidor. En primer punto, vamos a hablar acerca de la teoría. Y el método de bisección, pues quiere decir que es un método o es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando un subintervalo en la raíz. Esto se logra a partir de varias interacciones. Y bueno, el motivo por el cual se utiliza este método es porque no se puede despejar la X como tal, pero sin embargo, una función tiene una raíz. Esto en la vida real se puede resultar en problemas profesionales o en otras materias, ya sea que la llevemos. Y bueno, el objetivo del método como tal es calcular la forma aproximada de las raíces, como ya había comentado, de la raíz f de x igual a 0. Esto es uno de los métodos más sencillos de fácil intuición para resolver ecuaciones en una variable. También es conocido como el método del intervalo medio o se basa en el teorema del valor intermedio. Esto establece, como ya había dicho, que una función continua en un intervalo cerrado AC o AB toma todos los valores que se hallen entre f de A y fb. Y bueno, el método consiste en lo siguiente. Debe existir seguridad sobre la continuidad de la función f de x en el intervalo AB. A continuación se verifica que FA por FB sea menor que 0, como ya se había comentado. Se calcula el punto medio de M en el intervalo AB y se evalúa FM. Si ese valor es igual a 0, ya hemos encontrado una raíz. En caso de que no lo sea, verificamos si FM tiene signo opuesto o con FA o con FB. En dado caso que no sea, se redefine el intervalo AB como AM o AMB, según se haya determinado en el cual estos intervalos ocurre un cambio de signo. Con este intervalo se continúa sucesivamente encerrando la solución en un intervalo cada vez más pequeño hasta alcanzar la precisión deseada. Bueno, la idea de esto es que, pues como ya había comentado, que en el intervalo AB la raíz está aislada y es aquí donde aplicamos reiteradas veces el teorema de Bolzano. Esto quiere decir que, por ejemplo, tenemos por ejemplo, una gráfica y tenemos una función. Tenemos un punto A y tenemos un punto, por ejemplo, bueno, tenemos un punto A y un punto B en una gráfica. Esto quiere decir que vamos a tener por aquí la función f. Entonces, a partir del punto A al punto B debemos encontrar la raíz. En esa raíz podría decirse que es la mitad del punto A y B. Aquí vamos a tener un intervalo o una interacción denominada como C sub I o C sub 1. Y pues dependiendo del signo, pues obviamente vamos a intuir que si, por ejemplo, vamos a contar en la siguiente interacción que de A a C sub 1 vamos a seguir buscando la raíz, ya que pues lo que se había comentado, se calcula el punto medio hasta encontrar la raíz, o sea, haciéndolo más pequeño cada vez y más aproximado. Entonces, supongamos que de A a C sub I encontramos
el siguiente intervalo o la siguiente interacción quedaría como C sub 2. Y así sucesivamente hasta que encontremos la aproximación de la raíz. Como el método de bisección es menos eficiente que el método de Newton, pero es mucho más seguro para garantizar la convergencia. Es como decía en el ejemplo, entre más intervalos haya, más cerca de la aproximación de la raíz vamos a estar. Y este método, como ya había dicho, consiste en obtener una mejor aproximación de la raíz a partir del intervalo inicial, en el cual hay un cambio de signo en la función, es decir, que f(a) y f(d) deben ser menor que 0, como ya se había comentado. Y pues a partir de esto se obtendría el punto medio, que es xm, x sub m, es igual a más b entre 2. Y X sub m es la nueva aproximación de la raíz y se vuelve a tomar un intervalo, pero ahora es más pequeño considerando que sigue existiendo un cambio de signo en la función. Es decir, que el nuevo intervalo va determinado por la siguiente expresión. Si f de a y f de x sub m es menor que 0, b puede ser b es igual a x sub m o b es igual a x sub m. Y bueno, por último, el método termina cuando se cumple una condición de paro. En este programa de condición es la tolerancia, donde x sub i más 1 menos x sub i es igual o menor que la raíz, creo. Y este método de encierro, para aplicarlo, se debe contar con un intervalo inicial en donde f de a por f de b menor que 0. Este método requiere de menos pasos en un programa si se converge más lentamente que el de Newton-Raphson. Los pasos del método son los siguientes. El primero es localizar el intervalo que tenga menos raíz, como ya se había comentado o como ya había dado en el ejemplo de la gráfica. Dividir el intervalo en dos partes iguales reteniendo la mitad en donde f de x cambia de signo para conservar al menos una raíz y repetir el proceso varias veces hasta cumplir la tolerancia deseada, o sea, esto, como ya había comentado, en la gráfica, pues a partir de mis puntos, A y B, yo voy a buscar una forma más pequeña, la raíz, haciéndola, por ejemplo, que no importa cuántas veces lo haga, sino que sea más seguro la aproximación de encontrar el resultado. Y pues a continuación les dejo con mi compañero David. Bueno, yo les voy a hablar sobre las definiciones de algunos de los conceptos que consideramos más importantes dentro de lo que se explicó en la teoría. Partimos recordando lo que es el método de bisección, que el método se basa en el teorema de valor intermedio, conocido como método de la bisección, búsqueda binaria, partición de intervalos o de Bolzano. Por lo que a continuación tenemos que el teorema de Bolzano sea f una función continua en un intervalo cerrado AB y que toma valores de signo contrario en los extremos. Entonces existe al menos un valor C perteneciendo a AB tal que la función de C sea igual a 0. Es un tipo de búsqueda incremental en el que el intervalo se divide siempre a la mitad. Si la función cambia de signo sobre un intervalo, se evalúa el valor de la función en el punto medio. La posición de la raíz se determina en el punto medio del subintervalo izquierdo o derecho, dentro del cual ocurre un cambio de signo. El proceso se repite hasta obtener una mejor aproximación. Como vemos, estos pasos son los mismos que explicó anteriormente mi compañero en lo que viene siendo el método de bisección, solo que estos ya son dentro del teorema de Bolzano. Las siguientes definiciones que tenemos es, como se mencionó en la diapositiva, el método de
el método de Newton-Raphson, que igual que el de bisección, es un procedimiento algorítmico que permite hallar raíces de funciones, conocido un valor numérico cercano a la raíz. La convergencia tenemos que es la propiedad de las sucesiones que tienden a un límite. Y la convergencia de métodos numéricos se entiende por convergencia de un método numérico a la garantía de que al realizar un buen número de repeticiones, interacciones, las aproximaciones obtenidas terminan por acercarse cada vez más al verdadero valor buscado. En este caso, nuestro valor buscado es nuestra tolerancia, que entre más cercano sea a cero, más exacta va a ser nuestra raíz. Entonces, como intervalo, es un conjunto de números reales que se encuentran comprendidos entre dos extremos A y B. Bueno, con esto es muy importante que se entiendan estos conceptos, ya que son los que, tanto como en este método, son parte de los siguientes, que buscan calcular lo mismo, las raíces. Bueno, ahora los dejo con la explicación del primer ejemplo que se va a presentar. Bueno, tenemos como ejemplo 1, dice, un juego didáctico está formado por varios cubos. El más grande es de 3.56 centímetros de lado. No se conocen las dimensiones del más pequeño, pero se sabe que su área total menos su volumen es igual al perímetro de una de sus caras más 5. En la solución tenemos que primero escribimos la ecuación, que viene siendo 6L cuadrada menos L cúbica es igual a 4L más 5. O bien, ya venimos resolviendo la ecuación y nos queda así como la tenemos. L cúbica menos 6L cuadrada más 4L más 5. Lo resolvemos y nos viene dando L por L menos 6 más 4 más 5, que es igual a 0. Buscamos que nos dé que es la ecuación que viene siendo que es igual a 0. Tabulamos la función donde partimos de menos 5 hasta 5. En L tenemos menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y la función de L viene siendo menos 290, menos 271, menos 88, menos 35, menos 6, 5, 4, menos 3, menos 10, menos 11 y 5, que es donde la función nos dio igual a 0. En la siguiente, por favor. Notemos que la función tiene un cambio de signo en el intervalo menos 1, 0, lo que implica una raíz negativa, es decir, la longitud es negativa. Otro cambio en el signo en 1, 2 y tiene una raíz en x igual a 5. Esta raíz implica que la longitud buscada es 5 centímetros, que es mayor a 3.56 centímetros, por lo que no es buscada. Como es un polinomio de grado, es de esperarse que tenga 3 raíces matemáticamente correctas, pero no todas son físicamente aceptables. Por lo tanto, la raíz buscada se encuentra en el intervalo 1, 2, y aquí venimos mostrando la gráfica del polinomio a resolver por el método de bisección. Aquí viene siendo esta la gráfica por la que la función de L, por lo que ya habíamos hablado, buscamos el punto medio, que es del punto A al punto B, por lo que nuestro punto medio se encuentra entre el intervalo 1, 2. La siguiente, por favor. Ahora determinamos el error aceptado. Como las medidas de los cubos tienen 2 decimales, debemos hallar la raíz con 2 decimales exactos. Esto es un error menor a 10 a la menos 2. Y ahora aplicamos el método de disección. Aquí tenemos la iteración 1, que viene siendo, si recordamos la fórmula, es A más B sobre 2. Y aquí tenemos que A es 1.5
B es 2, que viene siendo los intervalos. La función de A viene siendo 0.875 y la función de B viene siendo menos 3. Calculamos x sub 2 y nos da, y recordamos la fórmula que viene siendo A más B sobre 2. 1.5 más 2 sobre 2 nos da 1.75. Y ahora la multiplicamos por la función que nos da menos 1.0156, por lo que el cambio de signo está en 1.5 y 1.75. Calculamos el error. Perdón, me pasé a la iteración 2. Calculamos x1. Regresate tantito, por favor. En la iteración 1 tenemos que A es igual a 1, B es igual a 2. La función de A viene siendo igual a 4 y la función de B viene siendo igual a 3. Calculamos x1, 1 más 2 sobre 2 nos da 1.75. Y su función viene siendo 0.875, por lo que el cambio de signo está en 1.52. En esta iteración no se puede calcular el error porque nuestro resultado no es negativo a lo que viene siendo 0. Si recordamos, una de las para que nos dé dentro de la raíz tiene que ser menor a 0. A partir de un intervalo inicial en el cual hay un cambio de signo, la función debe ser menor a 0. Entonces, como nos da como resultado 0.875, no podemos calcular el cambio de signo, por lo que no se puede calcular el error en esta iteración. En la siguiente, por favor. Ahora sí, pasamos a la iteración 2. En la iteración 2 tenemos que A es 1.5 y B es 2. La función de A es 0.875 y la función de B es menos 3. Calculamos x sub 2 es igual a 1.5 más 2 sobre 2, que viene siendo igual a 1.75. Y la función de 1.75 es menos 1.0156. Por lo que el cambio de signo está en 1.5 y 1.75. Aquí sí podemos calcular el error. E es igual a x sub 2 menos x sub 1, lo que nos viene dando 1.75 menos 1.5. Y este es nuestro margen de error de la iteración 2, que viene siendo 0.25. La siguiente, por favor. En la iteración 3 tenemos que si A es igual a 1.5, B es igual a 1.75, la función de A es 0.875 y la función de B es menos 1.0156. Calculamos x sub 3. 1.5 más 1.75 sobre 2 es igual a 1.625. La función de 1.625 viene siendo menos 0.05273. 5.273, por lo que el cambio de signo está en 1.5, 1.625. Calculamos el error de esta, que es E es igual a x sub 3 menos x sub 2, que viene siendo 1.625 menos 1.175, y nuestro margen de error viene siendo 0.125. La siguiente, por favor. Para mayor facilidad construimos la siguiente tabla, porque dentro de todas las iteraciones
para acercar a nuestro menor error, podríamos seguir hasta la iteración 7, pero para no alargarnos tanto, si nosotros pasamos de la 7 a la 8, nos da un error negativo, por lo que no se acerca a nuestro mayor error, que es lo que buscamos, que pues, en este caso fue la iteración 7. Vemos que la iteración 1, A es 1, X es 1.5, B es 2, la función de A es 4, la función de X es 0.875 y la función de B es menos 3. Si nos damos cuenta, en la iteración 1 no tuvimos un error, no encontramos un error porque no cumplía con lo que se pedía para encontrar el error. En la iteración 2 tenemos 1.5, 1.75, B es 2, la función de A es 0.875, la función de X es menos 1.0156, la función de B es menos 3 y nuestro error que nos dio es 0.25. Y así nos pasamos a la iteración 7, tenemos que A es 1.6094, X es 1.6172, B es 1.625, función de A es 0.06540, la función de X es 0.0064, la función de B es menos 0.0527 y el error es el más aproximado a 0, que viene siendo 0.0078. El criterio de error se satisface en la iteración 7, por lo que el lado del cubo buscado es L igual a 1.162, el valor debidamente redondeado, y lo reportamos de la siguiente forma. L es igual a 1.062 más menos 0.1 centímetros, o bien con el error relativo L es igual a 1.62 más menos 0.006, o con error porcentual viene siendo L es igual a 1.62 más menos 0.6%. Eso fue el ejemplo 1, ahora pasamos con el ejemplo 2. Bueno, ¿se escucha? Bueno, para el ejemplo 2, tenemos, dice, utilice el método de la bisección para obtener una raíz real del polinomio. A partir de una función x, x cúbica más x más 2x cuadrada más 10x menos 20. Para encontrar la raíz, primero, como en el anterior ejemplo, primero buscamos tabular la función. Tabulamos con valores desde menos 1 hasta 2. Si nosotros reemplazamos en la función, nos debe de dar que menos 1, si x es menos 1, la función es menos 29. Si es 0, la función da igual a menos 20. Si es 1, la función da igual a menos 7. Y si es 2, la función da igual a 16. La anterior, por favor. Como en el ejemplo anterior, buscamos el cambio de signo. Para eso nos vamos a guiar en los primeros, donde veamos el cambio de signo,
vamos a ver, vamos a partir de esos valores 1, 2. Siguiente, por favor. Existe una fórmula para saber el número de iteraciones. Está dada por n igual a logaritmo natural de b menos a entre logaritmo natural de 2, donde me faltó. Bueno, es logaritmo natural de b menos a por logaritmo menos logaritmo natural de e entre logaritmo natural de 2, donde e es igual a 10 a la menos 3 y b es igual a b es igual a 2 y a es igual a 1. Entonces, haciendo los cálculos nos da 9.96 que aproximado nos da 10. Y en la primera iteración tenemos, como ya habíamos dicho, b igual a 2, a igual a 1. Y en la tabla veíamos que f de a es igual a menos 7 y f de b igual a 16. Usamos la fórmula para encontrar la raíz y nos da 1.5. Cuando sustituimos en la función nos da 2.88, lo cual para el cual no podemos encontrar el error porque es mayor que 0. Como f de a es mayor que 0, distinto signo de f de b, se reemplaza el valor de b con el de x sub m, con lo cual queda un nuevo intervalo 1,1.5. Entonces nos queda a igual a 1, f de a igual a menos 7, b igual a 1.5, f de b igual a 2.88. Siguiente. En la segunda iteración hacemos los cálculos correspondientes para a igual a 1 y para b igual a 1.5. Entonces nos queda 1.25. Y este valor, sustituyéndolo en la función, nos queda menos 2.42. Ahora sí, como el valor que nos dio ahora es menor a 0, entonces podemos encontrar el error. Y se reemplaza el valor de b con el valor de la nueva x sub 0. De esta manera queda el intervalo 1.25, 1.5. Siguiente, por favor.
Y bueno, para fines más prácticos, también se hace una tabla en donde está el valor de A, el valor de B, el valor de X sub M, el valor de X sub M menos X sub MI más 1, que correspondería al error. Esta sería la tabla del error, si no me equivoco. Y luego tendríamos la columna de la función X sub M. Y bueno, aquí tenemos los datos para cada iteración. En la iteración 0 está A es igual a 1 como veían en la otra tabla, en la primera. B es igual a 2, en la iteración 1, A es igual a 1. Y si se dan cuenta, aquí en la iteración 1, no hay, la columna del error está vacía, por lo que decíamos que el valor es mayor a 0. Entonces aquí están los valores. Y a continuación les dejo con el último tema del ejercicio. Bueno, para comprender más lo que viene siendo un ejercicio en el método de bisección, repasemos un poco. El método de bisección se basa en la aplicación del teorema del valor intermedio, por lo que una función debe ser continua y tener signos diferentes en los límites del intervalo de trabajo, lo que implica que existe al menos una raíz en dicho intervalo. Aquí vemos una figura donde estamos aplicando el teorema del valor intermedio a una función para la cual la función de A y función de B tienen signos diferentes. Se garantiza la existencia de una raíz del intervalo A y B. Ahí sí tenemos el intervalo A y B, y nuestra raíz se encuentra en C, que nuestra función debe ser igual a 0. Siguiente, por favor. Para determinar la raíz de función de X, utilizando el método de bisección, consideramos el punto medio del intervalo de trabajo, que está dado por X1 es igual a A más B sobre 2. Es la misma fórmula que utilizamos hace rato, de M es igual a A más B sobre 2. Solo que aquí utilizamos X1. Podemos utilizar otras constantes. Y ahora vemos la siguiente gráfica. Aquí buscamos la localización de los puntos medios de los subintervalos. Seguimos teniendo A y B. Nuestro punto medio es X1. Y recordando la tabla anterior de la función, tenemos donde localizamos el punto medio de los subintervalos, que tenemos Xn y X sub 2. Siguiente, por favor. El punto medio es una primera aproximación de la raíz de f de x, de la función de x, y la llamaremos x sub 1. Ahora verificamos que los signos de la función de A, función de x sub 1 y función de B, para determinar en qué intervalo se encuentra la raíz. Si función de A y función de x sub 1 tienen signos diferentes, la raíz está en el intervalo A, x sub 1, y hacemos B es igual a x sub 1. Si tienen signos iguales, la raíz se encuentra en el intervalo x sub 1b, y hacemos A es igual a x sub 1.
repetimos el proceso para determinar una segunda aproximación a la raíz, a la cual hallaremos x sub 2, de manera que siempre calculamos el punto medio del subintervalo que contiene la raíz. Esto puede escribirse como una ecuación de recurrencia. Xn es igual a AN más BN sobre 2. Continuamos el proceso hasta que x sub n más 1 menos x sub n sea menor a un error previamente fijado. Esta es la fórmula que utilizamos para encontrar el error. Entonces, continuamos todo el proceso hasta que el error sea un error menor al previamente fijado, hasta que sea el más aproximado de lo que buscamos. Ya por último, tenemos la sección de preguntas, que es lo que estuvimos, es referente a la exposición, y pueden ser preguntas al azar o pueden ser preguntas hacia cualquier compañero, hacia un compañero que estamos dentro de los que están dentro de la llamada. Tenemos qué es el método de bisección. Eso lo explicamos más de una vez durante toda la exposición, así que pues no creo que no hayan entendido qué es el método de bisección, así que si alguien podría responder o podríamos escoger un compañero al azar para responder las preguntas. No, pues leí en la exposición que el método de bisección se basa en el cual también se le conoce como método, creo, de búsqueda binaria, me parece, a ver, ¿no? El cual hace la partición de intervalos o de Bolzano. Bueno, Sí. sí. Bueno, más que nada es un algoritmo de búsqueda de raíces que trabaja dividiendo el intervalo a la mitad y seleccionando el subintervalo que tiene una raíz para buscar un error aproximado. Bueno, ya hablamos. Okay, ¿Cómo se le conoce a este método de bisección? Por lo que leí y entendí, compañero, creo que se le conoce como método de intervalo de medio. Es correcto, se le conoce como método del intervalo medio. Bueno, gracias. Es correcto, Luis Donaldo. ¿Qué diferencia hay entre el método de bisección y el método de Newton? Eso creo que lo explicaron 2 veces al inicio de la exposición. No sé si alguien puede diferenciar entre estos dos métodos. Es menos eficiente que el de Newton, ¿no? Pero como que a la vez más seguro para garantizar la convergencia. Es correcto, compañero Arturo. Es menos eficiente que el método de Newton, pero es más seguro pero es mucho más seguro para garantizar una convergencia. ¿En qué teorema se basa el método de disección? En el teorema de Bolzano, ¿no? Sí, en el teorema del valor intermedio, que es el teorema de Bolzano. ¿Qué se hace si la función cambia de signo sobre el punto, sobre un intervalo? ¿Qué se hace si la función cambia de signo sobre un intervalo? Pues se supone que a partir de ahí es cuando deberíamos empezar a evaluar el valor de la función en ese mismo punto, ¿no? En el punto medio. Sí, es correcto, Salvador. A partir de ahí se evalúa el valor de la función en el punto medio, que es lo que comentaba el compañero Maynard, que la función cuando cambia de signo en un intervalo es donde empezamos a evaluar la función del punto medio. Y las últimas 3 preguntas, ¿qué es la convergencia?
bueno, la convergencia viene siendo que la propiedad de las sucesiones que tienden a un límite. ¿Por qué? Bueno, la de por qué no hicimos procedimientos hasta la iteración 7, porque nos íbamos a alargar más que nada y el fin de la exposición es de explicar cómo funciona el método y cómo lo podemos aplicar. De hecho, pudimos haber seguido hasta la iteración 7. Entonces, por lo que en la iteración 7 es donde encontramos el error más cercano a lo que viene siendo nuestro resultado. Para fines prácticos, ¿en qué nos debemos fijar a la hora de tabular? Y va junto con... El cambio de signo. Es correcto, pues nos debemos fijar en el cambio de signo. Y ya por último, no sé si quieran, igual al rato le pasamos las diapositivas. Tenemos ya por último la bibliografía donde sacamos toda la información y ustedes pueden comprobar algún ejercicio o algún tema en el que se quieran enfocar más. Y eso sería todo de nuestra parte. Esto fue el equipo A explicando los métodos de bisección. No sé si alguno tiene algunas dudas sobre algún ejemplo o sobre algo que explicamos durante la exposición. ¿Alguien tiene preguntas para el equipo? ¿Quiere hacer alguna o no? ¿O todo está claro? Bien, bueno, creo que no hay preguntas. ¿Todo está claro? Bien, pues, bueno, sí está completa la información, está bien. Por ahí hay sí nos marcaron, ¿no? Aquí la metodología o el procedimiento para resolver los ejercicios, ¿no? O bueno, más que nada esos son para aproximar la raíz, ¿no? Ya vimos que la raíz, pues, es la solución, ¿no? De la ecuación. Solamente ahí en una grafiquita, creo que era su primer compañero que explicaba, creo que era Stuart, nos decía de un intervalo, nos graficaba por ahí una función, ¿no? O bueno, una gráfica. Pero la raíz de una función, ¿no? Graficada, la raíz es o se encuentra donde la gráfica, ¿no? De la función intersecta con el eje X, ¿no? Donde la función choca o pasa por el eje X, esa es la raíz, ¿no? Por eso también es la importancia de los signos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos un signo, uno negativo, uno positivo, quiere decir que la raíz está cambiando de cuadrante, ¿no? Entonces, en ese intervalo quiere decir que pasa por el eje X. Bueno, no sé si pueden regresar a la de las primeras donde está una gráfica de una función. A esta que pasaron. Aquí. No sé si puedo usar aquí, permítanme. No puedo usar ningún lápiz, pero bueno. Entonces, los intervalos, ¿qué es lo que hacen los intervalos? ¿No? Por ejemplo, de FA1 a FA2, si tuviéramos un intervalo, los dos valores iban a ser positivos. Y quiere decir que la raíz está acá tanto en F como en X, o
o el intervalo no es positivo, ¿no? La función está del lado positivo. En el FA2 y en FA3 también los intervalos iban a ser positivos, pero si pasamos de FA3 a FB2, entonces íbamos a tener un intervalo positivo y uno negativo, ¿no? Porque la raíz está cambiando, bueno, la función está cambiando del cuadrante positivo 1 al cuadrante 4, ¿no? Si lo vemos como el plano completo. Entonces, vamos a evaluar, ¿no? Nuestro error si es, o nuestra tolerancia si es la misma que se nos está solicitando, ¿no? Entonces, aquí, bueno, en el punto rojo, ¿no? Desde el punto azulito que es FA3 al verdecito que FB2, es como se fue haciendo más pequeño y más pequeño el intervalo hasta encontrar, ¿no? Donde cambia de signo, que quiere decir que es ahí donde está la raíz, es donde choca con el eje X y es ese valor el que vamos a buscar, ¿no? Entonces, lo más importante de este método, bueno, es por ahí tener la formulita para el número de iteraciones, porque al principio para hacer cualquier ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es sacar el número de iteración, no hasta cuántas iteraciones vamos a evaluar, y por ahí también obtener el número de C o de X subíndice Y, ¿no? Que ya aquí nos mostraron sus compañeros, para ir sacando el punto medio, ¿no? El nuevo punto medio que se va a evaluar, y pues el error, ¿no? Que vamos a ir. Esas tres formulitas son por ahí las más importantes, ¿no? Así que aquí las dieron sus compañeros, solamente pues por ahí copiarlas y tenerlas, ¿no? Como de respaldo. Entonces, pues es importante el número de, perdón, el método de bisección, como decían también aquí sus compañeros. Es un poco tedioso porque hay que hacer muchas iteraciones, pero es un poco seguro, ¿no? Más que otros métodos. Así que, bueno, no sé si tengan alguna pregunta o duda. Yo para el equipo pues no tengo tampoco, está muy, sí dieron toda la información completa. Aunque nos dejen, bueno, es como son muy tardados, pues no da tiempo que hagan ustedes uno, pero bueno, al final de todas las exposiciones yo les voy a poner unos ejercicios, así que pues también vayan anotando las formulitas, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta o duda? O el equipo, no sé si tenga alguna otra pregunta o duda que expuso. Nada. Yo quiero aclarar que me equivoqué en la fórmula de el número de iteraciones. Es logaritmo natural de b menos a menos logaritmo natural de e entre logaritmo natural de 2. Ah, ok, sí. Sí, por ahí vi. Ahí me equivoqué. Ajá. Sí, eso es para el número de iteraciones, ¿no? Hay que sacar por ahí bueno, hay que identificar cuál es B, cuál es A, que eso es lo del intervalo, y E, ¿no? Que es que es la tolerancia. Entonces, por ahí sí la formulita, bueno, en la primera no habías colocado menos el logaritmo natural de E, ¿no? Entonces por ahí había ese errorcito, pero bueno, ya la dio correcta. Entonces, pues bueno, pues ya se nos acabó el tiempo, así que vamos a dejarlo hasta aquí. La próxima clase va a pasar el siguiente equipo, ¿no? Con el método de la falsa posición. Vamos a ir comparando los métodos, ¿no? Y cuál es el más, hay otros que tienen menos iteraciones y así vamos a ir, ¿no?
Bien, no, si no hay otra pregunta, pues vamos a terminar hasta aquí. Yo ya fui anotando, ¿no? Los que iban participando y también los del equipo. Así que vamos a ver la próxima clase con otro método. Pues nada, sería todo por hoy. Gracias al equipo que expuso, ¿vale? Entonces nos vemos la próxima clase. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Nos vemos. Hasta luego, hasta luego.